enormemente. Y pues bueno, estamos aquí con el motivo del Día Internacional del Libro, con el Día Internacional de la Lengua Española, con el Día Internacional de las Letras Mexicanas, en fin, y qué mejor que celebrar nuestra lengua, el mexicano, con un excelente amigo, cómplice, un excelente escritor, poeta, guionista de radio, guionista de cine. ¿Te ha tocado hacer guión de cine? Sí, pero no se hicieron por fortuna. Guionista de cine, aunque todavía falta que se produzcan esas pelis, ¿no? Guionista radiofónico también, ¿no? Y pues ya para no entretenerlos más, pues vamos a darle la palabra a nuestro querido Eusebio Rubalcaba. Bienvenido, Eusebio. Bueno, yo les agradezco mucho su presencia y sobre todo espero que también sean pacientes, que tengan esa capacidad de la bendita paciencia, que es de las más difíciles. Estoy pensando en las tonterías que de pronto salen de mi boca y que exigen tolerancia. Bueno, cuando fui invitado se me dijo que la charla versaría un poco sobre el oficio del escritor, sobre el oficio de escribir, sobre las vicisitudes a las que cualquier persona que tiene necesidades de expresarse por escrito se enfrenta. Yo quiero hacer hincapié, destacar mi experiencia como coordinadores de talleres de creación literaria. Para mí ha sido muy enriquecedor y realmente sobre este tema es que se puede conversar, se puede sostener una conversación. Yo les iré comentando algunas evocaciones, algunas experiencias que he tenido y les ruego que los comentarios, las inquietudes que se susciten, que me las pregunten y les prometo que no voy a sacarlos de ninguna duda, al contrario, los voy a confundir más. Sin embargo, eso va a dar pie a que establezcamos una conversación. Yo estoy ahora recordando, me ha tocado estar de los dos lados de la barra. Pienso en las barras de las cantinas, que he sido del lado del consumidor del trago y también del lado del cantinero, del que despacha. Entonces, de los talleres de creación literaria me ha tocado gozar de diversas becas y he sometido mi trabajo en talleres de creación a un maestro, a un taller propiamente, y también he sido coordinador y he tenido también mucha experiencia en ese sentido. El primer taller al que yo asistí era un taller muy célebre, muy famoso, el más célebre que ha tenido, que ha habido en México propiamente, así de ese tamaño. Se llamaba el Centro Mexicano de Escritores y fue un taller que funcionó con prodigio, digamos, la segunda mitad del siglo XX. Se inició en 1950 ese taller propiamente y cualquier gran escritor mexicano pasó por ahí porque todo el mundo quería estar en ese taller. Imagínense, el propio Juan Rulfo fue becario, Jaime Sabines, Emilio Carballido, quien ustedes me digan, propiamente pasó por ahí. Hubo dos escritores, bueno, ahora vienen a mi mente, que pidieron la beca, la solicitaron y no se las dieron. Uno de ellos, un narrador portentoso mexicano, Luis Espota. Él pidió la beca y
y lo batearon. Y el otro que también batearon es uno que fue muy curioso, paradójico que no se la dieran a él. Era colombiano y se murió hace unos cuantos días. Este señor, no recuerdo ahora su nombre, el autor de 100 años de soledad, ¿cómo se llama? Él. Y entonces él solicitó la beca. Yo la tuve, la solicitud en mis manos y decía, yo, Gabriel García Márquez, me comprometo a escribir una novela, y era la descripción de 100 años de soledad, y no le dieron nada. Y bueno, estas son situaciones extrañas y lúdicas que acontecen en el devenir de la palabra escrita. Yo tuve en mis manos esas solicitudes porque en alguna ocasión le organicé un homenaje al maestro Rulfo, y entonces acudí al centro y hablé con la secretaria y le dije, Martita, voy a organizar esto y necesito la solicitud del maestro Rulfo cuando entró aquí al centro. Y me dijo, pues búsquela en ese cajón inmenso en los años, váyase por años. Y por eso es que tuve tantas solicitudes, porque yo iba revisando morbosamente y veía a ver que esta persona solicitó la beca y se la dieron y cumplió o no cumplió, qué sé yo. Bueno, pues esa beca yo la tuve y fue muy, pues llegó a mis manos de una manera un tanto cuanto inusitada, porque en esa época, hagan de cuenta, estoy hablando de cuando yo tenía 23, 24 años, yo no escribía ni tenía la menor idea de lo que se publicaba en México, de los escritores mexicanos, cero, nada. Y entonces de pronto descubrí la literatura de la noche a la mañana. Yo estudiaba la licenciatura en Historia en la UNAM y estaba a la mitad de la carrera, estaba haciendo una investigación en el Colegio de México, lo recuerdo muy bien, y ya saben cómo son los jóvenes. Alguna vez fui joven, cuando estudian y cuando investigan algo, ponen los libros y sus tarjetas. Bueno, ahora ya no, con la computadora y todo eso, pues ha cambiado todo. Pero en aquella época todavía uno escribía sus fichas y las iba uno formulando y iba armando su aparato crítico y todas esas modalidades académicas. Y entonces de pronto estaba yo escribiendo eso y empecé a escribir un poema. Y cuando escribí el primer verso del poema, dije, en la madre. Y entonces ya no hice nada de lo que estaba haciendo, recogí mis cosas y fui a mi casa. Y entonces yo estaba ya casado, tenía 2 chavitos, 2 niñitos. Y le dije a mi mujer, mañana ya no voy a la universidad. ¿Pero por qué? Y le dije, porque ya no pienso estudiar. ¿Pero por qué? Pues porque he decidido ser escritor. Y me dijo, hoy en la mañana eras un estudiante de la UNAM y ahorita me dices que ya no vas a ir. Le dije, así da de sorpresas la vida. Las mujeres descubren que están embarazadas en un instante. Le dije, y los hombres descubrimos que tenemos gonorrea cuando vamos y orinamos. Y ¡ay! Arde mucho. Y entonces le dije, las cosas pasan así, ni modo. Y me dijo, bueno, pues te apoyo. Y en serio ya no regresé a la universidad. Y yo decía, ¿y ahora qué hace un escritor para ganarse la vida? Y yo trabajaba de office boy en esa época. Aparte de ir a la universidad, trabajaba. Eso no tiene ningún chiste, ¿no? Mucha gente lo hace, trabajar y estudiar. Por eso uno, cuando se aproxima a una chava, bueno, hace muchos años, les preguntaba a uno, ¿trabajas o estudias? Porque no había más que de 2 sopas. Pues entonces yo trabajaba en office boy y pasaba delante de una librería de libros usados.
y me empezó a llamar la atención y me detenía y hojeaba los libros, los hojeaba y de pronto agarraba uno y se lo compraba. Y el vendedor, el dueño de la librería, nunca me dirigió la palabra, pero N.O. jamás. Era el tipo más hosco que se puedan ustedes imaginar, un ranchero de Colima. Y de pronto me dijo una vez, ¿qué te llama la atención de los libros? Y dije, pues no sé, lo que dicen. ¿Y has leído a este señor? Y me mostró el Pedro Páramo. Y le dije, no, no tengo idea de quién sea. Y el Llano en Llamas, tampoco. Le dije, a ver, déjame ver. Y ya leí que había nacido en Jalisco y ese tipo de cosas. Y me dijo, tienes que leerlo. Si te interesa ser escritor, tienes que leerlo. Bueno, y me llevé los dos libros y el Pedro Páramo me impactó. Me gustó más el Llano en Llamas. Las historias son muy buenas. Pero el Pedro Páramo tenía algo que me impactó. Y entonces, porque era yo muy ignorante, más de lo que soy ahora, decidí copiar el libro y me compré un cuaderno de estos de raya con espiral y copié todo el libro de pe a pa, completo. ¿Por qué hice eso? Por una intuición que yo me di cuenta de que haciendo este ejercicio iba yo a aprender. Y por otra cosa, porque yo estoy muy involucrado con la música y yo sabía que Bach copiaba partituras de Vivaldi, salvadas en las proporciones. Bach copiaba las partituras de Vivaldi para aprender. Y como yo admiro tanto lo mismo a uno que al otro, yo me dije, bueno, si Bach hizo eso, ¿por qué yo no copio un libro que considero superior? Lo copié. Y aprendí muchísimo. Aprendí más que si hubiera ido a una carrera literaria, se los aseguro. Y aprendí, por ejemplo, a adjetivar. Aprendí a utilizar los signos de puntuación. Aprendí a construir periodos gramaticales. Aprendí a discernir cuándo termina un párrafo, principia el otro. Todo eso lo aprendí nada más copiando el libro. Y entonces sí me sentía así. Y le pregunté al dueño de la librería, oye, ¿y este señor vive? Sí, da un taller en el Centro Mexicano de Escritores. Dije, es que me gustaría conocerlo. Dice, pues inscríbete en haz tu solicitud. Busqué a ver dónde estaba el Centro Mexicano de Escritores, fui, hice mi solicitud y mi proyecto era un libro y lo metí la solicitud y me dieron la beca. Y entonces estuve trabajando con él a lo largo de un año, la beca era por un año, y me pagaban por hacer el libro que yo me había comprometido a hacer. Me pagaban y entonces yo dije, wow. Y fue una experiencia padre. Era el taller, él era ahí uno de los tutores literarios. Había tres. Él, Salvador Elizondo, que era inteligentísimo, brillante, que también había pasado, también había sido becario del Centro Mexicano de Escritores. Y digamos, el decano del centro, que era un viejito adorable, Francisco Montero. Y les cuento cómo se organizaba un poco esto, porque llama mucho la atención. Las reuniones eran los miércoles a las 5 de la tarde. Y entonces, como era una casa en la Colonia del Valle, donde se llevaban a cabo estas sesiones, esperábamos que llegaran los maestros, que eran muy puntuales, muy puntuales. Entonces era un becario de poesía, otro de narrativa, de cuento, otro de novela, otro de ensayo y otro de dramaturgia. Y estábamos ahí y iba llegando un maestro, luego el otro, y a las 5 de la tarde en punto llegaba el viejito. Y pasábamos al comedor, y cada uno ocupaba su lugar, pero atrás de la silla del respaldo, de pie.
como caballeros así de la mesa redonda. Y hasta que don Francisco Monterde tomaba su lugar, los demás, incluidos los tutores, Salvador Elizondo y Juan Rulfo, se sentaban. Ya nos sentábamos y la sesión comenzaba. Y el maestro Monterde decía: ¿a quién le toca leer hoy? Para esto ya todo el mundo tenía las copias de lo que iba a leer, la persona que iba a leer delante de sí. Y ya fulano, ok, lo escuchábamos. Él leía y inmediatamente cuando terminaba de leer, primero los becarios, opinábamos sobre qué nos había parecido ese texto, los poemas, lo que fuera. Y ya que habíamos participado los becarios, entonces los tutores hablaban. Y el primero en hablar siempre era el maestro Salvador Elizondo. Él encontraba algo profundamente en los textos, tenía una capacidad de penetración que desmenuzaba los textos y nos hacía ver cosas que a simple vista nadie ve. Y el maestro Salvador Elizondo lo ayudaba un poco a expresarse el timbre de voz, porque decía: bueno, este texto, y así hablaba y era muy difícil no aguantarse la risa. Pero decía cosas tan brillantes que, bueno, pues se aguanta uno la risa. Y hablaba sobre aquel poema, sobre aquel cuento. Era de una inteligencia y de una cultura prodigiosas. Y luego el maestro Rulfo. Y entonces él decía, no cabe duda que lo que se puede, y lo que no se puede, no se puede. Y entonces, sobre todo el aludido, el del texto, le decía: maestro, ¿no podría abundar un poquito? Ya dije lo que tengo que decir. No cabe duda que lo que se puede, y lo que no se puede, no se puede. ¿Qué quiso decir? ¿Quién sabe? Es obvio, pero nadie sabe, ¿no? Y después el maestro Monterde, y el maestro Monterde se ponía sus gafas y decía: a ver, en el segundo párrafo de la tercera cuartilla, sí, entonces, cuarta línea, sí, aquí hay un punto y coma mal puesto. Yo sugiero una coma. Y el chico, pues, iba a tachar ahí, ponerle una coma. Entonces el maestro Monterde le decía a Salvador Elizondo: ¿tú qué opinas? Bueno, que sea coma. Y al maestro Rulfo: ¿y tú, Juanito, qué opinas? No opino nada. Bueno, que se quede coma. Y era la opinión del maestro Francisco Monterde, era realmente un viejito encantador. De pronto le daba por conversar, y entonces una vez contó una anécdota y nos dijo que alguna vez él estaba muy joven y que el alcohol le provocaba reumas. Y dice, y que entonces Ponchito le dijo: pues no tomes. Y Quique le dijo: toma poquito. Entonces, maestro, ¿sí? Ponchito, ¿quién era? Pues Alfonso Reyes. Maestro, ¿sí? Quique, ¿quién era? Pues Enrique González Martínez. Dice, estábamos en la casa de Luisito. ¿Cuál Luisito, maestro? Pues Luis González Obregón. No, maestro, sí. Y entonces esa era la conversación que después nos servía como para amenizar un poco estas reuniones. Pero esa fue como una experiencia para mí muy importante, tener de cerca a estos maestros y abrevar de lo que decían. Desde esa óptica, los talleres de creación literaria tienen un cometido. No tienen más función que, como yo lo veo, que bajarle el humo a los alumnos,
porque generalmente quien tiene pretensiones escriturales, generalmente quien aspira a ser escritor, se siente el mejor escritor. Y cuando llega a un taller, lo que hay que hacer es sugerirle que se quite el chaleco de la vanidad y que lo deje colgado en la entrada. Y esto es difícil, porque son muy vanidosos los escritores. Yo cuando menos los que he conocido he encontrado en ellos más vanidad que en los músicos. Es notable la vanidad del escritor. Se trepan en los hombros de la soberbia. Y entonces es muy difícil que vean sus limitaciones. Eso es para lo que yo creo que sirven los talleres de creación literaria. Porque la incitación a la escritura es notable, cómo las personas responden. Yo creo que la mayoría apabullante tenemos cosas que decir y tenemos facilidades para escribir. Entonces, el coordinador tiene que empujar esto, tiene que hacer un trabajo como de sub y baja, pero ser honesto para que el escritor joven, bisoño, sienta que está en el camino correcto. Yo siempre les digo a los jóvenes con los cuales trabajo, les digo que aprovechen un taller de creación literaria porque tienen lectores cautivos. Digo, hay gente que viene a escucharte, eso no es fácil. Generalmente, yo les pongo como ejemplo, convoca a tus primos, a tus tías, a tus abuelitos y diles, el próximo viernes nos vemos en mi casa, en la noche les voy a leer mis cuentos. Me dije, van a ir un viernes, el siguiente viernes ya nadie va a ir. Van a decir, ¡ah, qué hueva! Y tienen razón. Dije, pero aquí tienes a 5 o 6 personas que están interesadas, que tienen experiencia como lectores y que te van a decir lo que piensan. Eso es como plantear modalidades en un taller de creación literaria, que es difícil llegar a un acuerdo con los participantes. El que más aprende en un taller de creación literaria es el maestro, el coordinador, porque siempre hay cosas frescas, cosas novedosas, nuevas para él. El coordinador de un taller de creación literaria tiene ese trabajo porque tiene que ganarse la vida, pero si lo ve bien, es una oportunidad de oro para conocer, para nutrirse, porque la literatura es una materia prima en constante evolución, como un ser humano que está transformándose. ¿Por qué? Porque la materia prima de la literatura es el lenguaje. El lenguaje sufre transformaciones constantes y a veces radicales. El lenguaje está con figuras nuevas, figuras que aplastan a las anteriores. Hay modos de hablar, por ejemplo, que el ruco no entiende nada de los chavos, no entienden nada. Y entonces el ruco abjura de ese modo de hablar y lo critica. Y no se percata de que él también habló de un modo cuando era joven. Los jóvenes lo hacen naturalmente para aislar a esa especie prehistórica y que se quede allá muy lejos. Y se comunican entre sí. Y para los chavos es muy jugoso esto. Y en cambio, cuando vuelcan en la palabra escrita, este lenguaje es fascinante. Quien lo ha hecho muy bien es José Agustín. Él es escritor desde sus obras, generalmente, no en todas, pero sí en algunas, escribe como hablan los jóvenes. Y eso le gana a muchísimos lectores, porque el lector joven dice, pues este güey entiende. Y sí es cierto.
José Agustín siempre está prendido, siempre. Ya anda por los 70 o un poquito más. Y su modo de hablar y su modo de expresarse por escrito lo hace uno pensar que él vive otra realidad, y eso es cierto. Piensa de modo distinto y actúa de modo distinto. Si no han tenido un libro en sus manos, lean esperen, Se está haciendo tarde, Final en Laguna. Es una novela preciosa. Una novela es un desafío para un autor y para un lector. No todo el mundo se avienta el tiro de escribir una novela, y menos de leerla. Parece contradictorio, pero así es. Busquen Se está haciendo tarde, Final en Laguna. Es una experiencia de unos chavos que van a Acapulco y pues se la pasan en el rock and roll, quemando, bebiendo, cogiendo, todo el tiempo, 24 horas así, y terminan en una barca, en una laguna que está ahí por Acapulco. Es una novela muy linda, muy entretenida, y a través de ella José Agustín se asoma al interior de la naturaleza humana y extrae de lo que estamos hechos, los individuos, de toda esta podredumbre, esta miseria, esta desesperación que nos caracteriza. Buen tipo, José Agustín. Estoy un poco ahora mismo pensando en él. Soy más amigo de su hijo que de él mismo. Bueno, esto es común cuando uno habla, que le sobreponga alguna imagen, alguna evocación, y que se olvide uno que está con el micrófono en la mano. A todos nos pasa. Yo recuerdo que cuando todavía estaba yo en la facultad, vi un cartel que era un ciclo de escritores jaliscienses, y entonces yo soy de Jalisco y me interesé, y iban a estar, hagan de cuenta, todos los miércoles a las 5 de la tarde, o los jueves, quién sabe, uno por uno. Iba a estar Agustín Yáñez, Juan José Arriola, Juan Rulfo, Antonio de la Torre, y varios más. Entonces yo fui, y me tocó aquella vez Juan Rulfo, y ya pasó el señor y se sentó, y el moderador, que si hubiera sido una chica hermosa como lo es Florina, Ina Flor como yo le digo, pues todo el mundo habría estado muy atento, pero era un señor X, y entonces dijo, pues aquí está con nosotros el maestro, y va a contarnos el camino que él tuvo que seguir para ser escritor, y le pasó el micrófono, y Juan Rulfo tenía el micrófono así, y pasaron un par de minutos, 5 minutos, y no decía ni una sola palabra. Y yo estaba atrás de una parejita como en la quinta fila, y la pareja, él le dijo a ella, este señor no tiene nada que decir, vamos al coche. Y ella, ay no, ¿cómo crees? Vamos un ratito, 10 minutos, 15 minutos regresamos. Y ella, que no, ándale, ven, si no te voy a jalar la colita del caballo. Bueno, vamos. Y se separaron y se salieron. Regresaron a los 15 minutos, se volvieron a sentar enfrente de mí, y Juan Rulfo no había dicho una palabra, no había abierto la boca. Y entonces él le dijo, oye, ¿ya ves cómo hicimos bien en irnos? Este señor está loco. Y entonces ya dijo él, pues ya no tengo nada que comentar. Y se paró y se salió, y le aplaudieron. Y a la siguiente semana me tocó Juan José Arriola. Y entonces el maestro Arriola,
por favor, con el mismo Señor. Bueno, pues están ustedes, ¿quién no ha oído hablar de Juan José Arreola? Enorme maestro de las letras jaliscienses y mexicanas y españolas. Y le dijo, voy a hablar un poco el Señor sobre la niñez de Juan José Arreola. Y él le dijo, no, nadie mejor que yo para hablar sobre mí mismo. Y entonces le arrebató el micrófono al Señor y él se puso a hablar de dónde había nacido, Zapotlán el Grande, después Ciudad Guzmán. Se enojó muchísimo porque le habían cambiado el nombre. Luego mencionó los panes de dulce por sus nombres del pan de dulce que le gustaba sopear en el café con leche, que era tan rico. Y entonces la parejita, me tocó estar atrás de la misma parejita, y él le dijo a ella, vamos al coche un ratito. No, ¿cómo crees? Vamos al coche tantito. Este señor no para de hablar, ¿para qué vamos a oír todas esas babosadas? Que no, que sí, vamos a tejarlo de la cola del caballo y te llevo jalada. No, voy. Se salieron y regresaron a los 15 minutos. Y Juan José Arreola seguía hablando, apenas iba en sus 5 años de vida. Y él seguía contando su mamá y su papá, y cómo todo era tan hermoso en Zapotlán, y los caballos, los carromatos y todo esto. Entonces, es un peligro. Alguien que ame el lenguaje es un peligro con el micrófono en la mano, porque se puede manchar. O si no dice nada, también se está manchando. O sea, es un modo de ser devoto del lenguaje. El maestro Arreola era otro caso, realmente, un genio así. Él no podía oír la palabra lluvia, la palabra amor, porque inmediatamente se acordaba de multitud de poemas que tenía en su cabeza, de otros, López Velarde, Díaz Mirón, y sin más ni menos se ponía a decirlos. En una ocasión estuve yo como cerca de una entrevista que se le hizo a Juan José Arreola y a otro gigante jalisciense, Antonio Alatorre, filólogo. Y entonces ya había pasado como media hora y no bajaban. Estábamos en la casa del maestro Antonio Alatorre y ellos dos estaban arriba. Ya primero bajó Antonio Alatorre y nos dimos cuenta de que venía pachequérrimo, así, súper pacheco. Perdón, estamos hablando sobre el ajedrez. No hay problema. Y ellos dos iban a conversar, y como en los 10 minutos bajó el maestro Juan José Arreola y venía ahogado en alcohol. Ahogado. Perdón. Y faltando 3 escalones, perdió el equilibrio y se cayó. Ya, ayudamos a levantarse. Perdón, no se preocupe, maestro. Y el otro, yo vengo muy bien, Sí. Y se pusieron a conversar, pero prohibieron que se filmara la conversación. Pero fue una conversación de verdad de maestros. Hablaron sobre la historia del ajedrez, sobre las letras de Jalisco, sobre López Velarde. Era un deleite espiritual. Ya que vinieron a perder el tiempo, me voy a tomar la libertad de leerles un texto. Traje un par de libros con la idea de leer algo, pero ya se me quitaron las ganas. Mejor les cuento una experiencia. Miren, este libro lo agarré porque me invitaron a participar en una antología de fútbol y este libro se llama El cuento del fútbol. Y a mí se me ocurrió hace como 20 años escribir esta antología y le hablé a algunos amigos escritores y todos me dieron su cuento. Más hace como 30 años, todos me dieron su cuento.
Y luego otro amigo me dijo, a ver, préstame los cuentos, a ver cómo va el libro. Sí, y le presté el libro y se me perdió de vista él. Y alguna vez andando en el centro me topé este libro y decidí hojearlo. Y resulta que es el que yo hice. Pero el chavo al cual le presté los textos, él lo publicó como si él lo hubiera hecho. Esto es normal, ¿eh? En la literatura pasa mucho. Alguna vez andando yo ahí en Luis González Obregón y me parece que era Brasil, había un puesto de periódicos y me detuve a ver qué novedades había. Bueno, siempre me gusta pararme delante de los puestos de periódicos. Y vi un libro que se llama Las Cuarentonas. Entonces dije, ese título me suena porque yo escribí un libro con ese título. Y le dije al puesto de periódicos, ¿me permite ese libro? Sí, cómo no. Y ya vi que era mi libro, y sí decía mi nombre, adentro, afuera no decía, pero otra editorial. Dije, no marche. Entonces me quedé mirando y vi otro libro ahí mismo que se llama Primero la A, que también es mío, de mi autoría. Y le dije, ¿no me permite ese otro? Sí, ya me lo dio. Y vi que también era mi libro, por otra editorial. O sea, me los fusilaron los dos. Cañón. Y los pagué, estaban bien baratos. Los pagué y llegué a la que entonces era mi casa, con la que entonces era mi mujer. Y eso se oye bien bonito decirlo, ¿verdad? Algún día ustedes van a decirlo, van a sentir bien lindo. Y entonces le dije, mira, me dijo, no puede ser. Le dije, ahí está, me los fusilaron, mala onda. Ni siquiera me regalaron unos ejemplares. Y me dijo, hay que demandar. Le dije, eso es un extremo. Hay que demandar, puedes pelear, te pueden dar dinero. Le dije, ¿para qué quiero dinero? No hace falta. O sea, la verdad, el dinero no hace falta, ¿eh? Nos hacen creer que nos vamos a ser muy felices y todo esto. Es de hueva. Y le dije, no, nada más quedan como para el recuerdo. Fue una experiencia, de esas experiencias que de pronto pueden ser atroces. Les ruego que si tienen alguna duda, comentario o objeción, levanten la manita, o si levantan la mano digan, oye, güey, ¿qué onda con esto? Y ya. Va a tachar la palabra güey, no manches. ¿Saben? Alguna vez, ya cuando el maestro Rulfo había muerto, como ven, lo evoco con alguna frecuencia porque lo admiro, lo respeto. Cuando estaba yo ahí en el Centro Mexicano de Escritores, él se tomaba su brandy presidente y se quedaba así. Después de una copa, se quedaba así. Y todo el mundo platicando. Y luego yo iba y le decía, maestro, lo llevo a su casa. Y él decía, yo estoy por irme. Sí, maestro, lo llevo a su casa. Y al final terminaba yo llevándolo. En una ocasión al chavo de cuento, que no digo su nombre porque es mala onda, pero cuando leyó su cuento, todo el mundo opinó, ya saben, la mecánica esta de las opiniones. Y luego cuando el maestro Rulfo dio su opinión, agarró las cuartillas y las hizo así, una bolita, y las aventó hasta el extremo, así. Y todo el mundo, no marches. Y le dijo al cuentista, le dijo, si yo hubiera sabido que iba usted a escribir así, no hubiera dado mi firma para su beca. Y este chico estaba sentado a mi derecha y se fue haciendo chaparrito. Y conforme oía la opinión, se fue volviendo cada vez más insignificante. Y de pronto ya estaba al nivel de la mesa, así yo veía sus ojitos.
Y cuando acabó la sesión, le dije, oye, te invito a un trago, hombre. Oh, no, gracias. Sí, para que se te quite esa impresión. Vamos a echarnos un trago. Bueno, y él llevaba su auto. Y nos fuimos a una colonia cercana, la Condesa o la Roma, una de estas. Y llegó y se detuvo delante de un negocio, de un restaurante, pero era de chocolate y té. Y le dije, ¿qué hacemos aquí, güey? Dice, pues me dijiste que me invitabas un trago. Le dije, pero de un trago, de alcohol. Le dije, no, es que un chocolate, güey. Dice, pues es lo que yo veo. Le dije, pues ay, con razón Rulfo te dijo lo que te dijo. Le dije, vamos a una cantina, hombre, para que te quites un poco esta nubilación. No, gracias Eusebio, porque me mareo y vengo manejando. Y todavía no había ni alcoholímetros ni nada de eso, nada. Ahora ya me imagino. Me lo encontré hace como 2 años en un evento del FONCA. Somos de la edad. Y si yo estoy ya más o menos golpeado, él está hecho un ancianito. Y se me acercó y me saludó muy cariñoso. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y estaba por ahí el mesero. Yo cuando voy a un cóctel siempre me apaño a un mesero y le doy un billetito, así sean 50 pesos. Y le digo, atiéndeme como rey, cabrón. Sí, cómo no. Y entonces pues, todo el tiempo son muy solícitos y pasan con el vino, el trago. Y entonces dice la seña y ya vino, y le digo, dale aquí al señor un trago y otro. ¿Sí? Y él dijo, yo no bebo, gracias. Dije, ay no, man. Dije, no has cambiado nada, cabrón. Y le recordé esto, le recordé. No le dije lo que le había dicho Rulfo, pues porque ya estamos él y yo viejos, ¿no? Entonces a lo mejor no aguanta candela, pero sí le recordé, tú y yo fuimos un día a chupar y te paraste delante de una chocolatería, güey. No me acuerdo de nada de eso. Bueno, está bien. Sí. ¿Cuán importante es el alcohol en su proceso creativo? ¿El mío? Bueno, sí tiene que ver. ¿Sabes? Hay una parte en la que, a ver, uno bajo la férula, ¿Como detonador en su proceso creativo? sí, bajo la férula del alcohol sobrevienen muchas ideas. Te estoy hablando desde mi óptica, y entonces yo escribo y siento que voy a estallar de literatura, de palabras. Y escribo donde caiga, lo que tenga a la mano. Y al día siguiente reviso lo que escribí, ya bajo la frialdad inclemente, y me dedico a corregir, a la corrección y a la depuración de lo que escribí. Lo que se salva, se salva, y lo que no se salva, no se salva. Y tengo este ímpetu. El alcohol me abre las puertas de mi ser más profundo y más abyecto, más bajo y más asqueroso. Me permite verme a mí mismo sin complacencias. Y entonces saco ahí un cuento, otro cuento, terribles. Como los 20 cuentos de Clint Eastwood, hace memoria que todos están basados en el alcohol. Sí. Incluso cuando yo los leí me daban ganas de beber, el proceso de la lectura. Eso me pasaba a mí con los cuentos de Clint Eastwood, hace memoria. Ese libro lo escribió bajo el influjo del alcohol en su proceso creativo. 100%. Aunque todos los cuentos sufrieron las tijeras del jardinero. Ya ves que son 25 cuentos y entonces todos los trabajé con el rigor implacable del jalisciense al que estoy acostumbrado. Pero todos se me ocurrieron jarra. Todos. ¿Y sabes quién me encargó ese libro? El hijo de José Agustín, de quien estaba yo mencionándolo, pajareando hace ratito. Él me lo encargó. Me dijo, quiero que te hagas un libro, Eusebio,
que todos los de cuentos, donde todos los cuentos tengan que ver con el trago. Le dije, no sé por qué me encargas eso a mí, ¿yo qué? Dice, te lo encargo, firmamos un contrato y todo. Sí, así fue. Sí tiene que ver, pero uno tiene que tener como la cabeza para discernir en dónde termina, si la escritura es un arma, es un precipicio, y si te asomas, tienes que tener conciencia de a dónde está el fondo. Dices, hasta aquí me sirve para escribir. Si sigues ya es otro bronca. Otra cosa que a mí me ha como agradado ver contigo es que una cosa es como beber como detonador de ese proceso creativo, pero también otra es cuando tú estás con los amigos, si vas a beber, vas a dedicarte como a compartir, no escribes y no hablas de literatura. Te dedicas como a compartir con tus camaradas, con tus alumnos, ¿no? Bueno, sí, porque solamente hablo de literatura cuando estoy con trago, cuando tengo delante de mí un interlocutor destructivo, que soy yo mismo. Me llamo, me evoco a mí mismo, y ahí sí puedo hablar de literatura sin temor al ridículo, porque ya bastante es el ridículo que estoy haciendo. Pero prefiero que es un tema que me lo guardo cuando estoy compartiendo con otras personas. Además, yo no soy muy dado a tener amigos escritores, precisamente porque se la pasan hablando de los premios y las distinciones que han tenido, y eso me provoca una sublime hueva. Intento ver la literatura desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la entraña. A mí de lo que me gusta hablar es de música. Ahí sí, la aplico cañón. Pero de la literatura creo que son secretos demoledores. Creo que la literatura es una suerte de nudo, de engranaje de sentimientos contradictorios. Y creo que no basta con encontrar la palabra adecuada, como quería el enorme maestro Flaubert. Me inclino más por Dostoyevsky. Él no aconsejaba a los jóvenes que encontraran la palabra adecuada, el just mot. Él aconsejaba a los jóvenes que sufrieran. ¿Quieres escribir? Sufre. Primero sufre y luego hablamos. No le interesaban las personas si no venían del dolor, de la devastación interna, de la desesperanza, porque él mismo había sufrido acontecimientos terribles, espantosos. Desde niño, su padre era médico, era el director del hospital de gente pobre en Moscú, y allí él creció, le pasó su niñez. Imagínense qué cosas vio tan fuertes, y así fue el resto de su vida. Pasa una temporada en Siberia como preso político, 4 años, y de pronto en aquella cárcel llevaban a los presos con grilletes a una población vecina para que vieran un árbol, para que les diera un poco el sol, para que vieran a la gente, muy de vez en cuando. Y él iba en un estado tan golpeado, tan flaco, se había desgastado tanto, iba caminando, los dejaban, él iba caminando y de pronto se topó con una mujer que era la prostituta más escarnecida de esa población. Nadie daba un quinto por ella, todas las personas evitaban pasar cerca de ella,
Y ella, cuando vio a Dostoyevsky que venía por la misma acera, se plantó delante de él, sacó su monedero y extrajo unas cuantas monedas. Tomó la mano de Dostoyevsky y le puso esas monedas en la mano y le dijo: pobre hombre, tome esto, y le cerró la mano. Esa experiencia, de ahí vino Humillados y ofendidos, Crimen y castigo, novelas prodigiosas de Dostoyevsky. Esa experiencia que esta mujer tuvo de ser clemente con él, a él lo devastó, lloró como un niño y sintió que había tocado el fondo a través de ese acto de amor. Y resistió con alegría la temporada que le faltaba de permanecer en la cárcel. Había un asesino terrible allí mismo en la cárcel y todo el mundo, era un hombre tan malvado, tan terrible, que cuando en la mañana salía de su celda, los demás presos le arrojaban las heces fecales, los orines que habían hecho en las basinicas, en los bacines. Por donde él iba pasando, le iban arrojando toda la escoria. Y el hombre seguía su camino. Y cuando Dostoyevsky salió de esa cárcel, se fue a despedir de él. Y le dio la mano. Y le dijo: vengo a despedirme. El hombre se le quedó mirando y le escupió un gargajo en la cara. Fue su modo de corresponder al saludo, al despido de Dostoyevsky. Y de eso Dostoyevsky es otra obra maestra, un cuento, porque le tocaba a él vivir esas cosas. Tenía esta capacidad de depositar el dolor de su mano, en su mano, abrirse el pecho y untarse el corazón de ese dolor. Esos son monstruos, y que además cuando lo resuelven en historias, en situaciones dramáticas, donde vemos cómo los seres humanos se desmenuzan para sacar la soberbia. Cuando uno lee a Dostoyevsky, aprende uno a perdonar, aprende uno a educar a sus hijos, aprende uno a amar a los que merecen de verdad esta palabra tan extraña, y aprende uno lo más difícil, que es soportarse a sí mismo. Eso, muy pocos individuos llegan a ese estado de recogimiento y de pureza. Cuando uno finalmente acepta que nadie puede caer más bajo que uno mismo dentro de su bajeza espiritual, entonces las lecturas de Dostoyevsky empiezan a crecer adentro de uno y le provocan fortaleza. Esto no sé ni ya por qué lo estoy diciendo, pero ya lo dije. ¿Alguna otra? ¿Sí? Para niños, ¿hay algún taller o algo así para escribir? O sea, Seguramente, ¿eh? Si usted busca en internet, seguramente hay talleres para niños. y de esa manera ellos pueden ir escribiendo. Bueno, es que yo veo que mi niño tiene un talento en cuanto escribe. Pues escribe mucho. Hace cuentos. De hecho, también copia, o sea, las literaturas que le gustan, las copia, las lee mucho. Entonces, pues sí me gustaría ver si hay algún taller o algo así. Pues ahorita que está comentando eso. Bueno, mire, allá en el Centro Nacional de las Artes tienen una semana en el año o dos de feria infantil, y hay talleres para los chicos. Y ahí le dicen los requisitos y todo eso, y los niños se ponen pues, a escribir, a contar. Pero me refiero que hay algo así más profundo, o sea,
No O sea, no, de no, un año o así. bueno, la verdad no tengo conocimiento de eso, O sea, el niño pero tiene pues en la escuela la maestra Conchita seguramente les deja que escriban o les deja composiciones, lo que le llaman composiciones. Mañana me traen una composición. Ay, no, sí, me traen una. Y entonces, pues así es la vida de los chicos, ¿no? Algunos sirven para escribir, después pues ya se pierde eso. Algunos para pintar y pintan muy bonito. Y así van descubriendo el mundo. Yo creo, bueno, no, yo respeto el modo como usted eduque a sus hijos, pero yo creo que hay que dejarlos en paz, que ellos descubran a lo que vinieron al mundo. A veces entre más los presiona uno como papá, más se alejan. Cuando descubren que no oigan esto niños, cuando descubran que es el mejor modo de agredir a sus padres, no haciendo lo que ellos dicen, entonces yo escribí, paso, es un chavito, ¿no? Digo, es complejo, pero hay que hacerlo con mucha caución, creo yo, creo yo. no, o sea, no es que lo presione nada, sino que él, yo creo que escribe y escribe y escribe donde quiera escribir. Y cuentos, tiene varios. Yo digo, pues voy a empezar. Le deseo suerte. ¿Hay algo de qué? ¿Hay algo de misoginia en su literatura con respecto a ese libro, a las cuarentenas? Creo que en algún momento leí una crítica de una mujer fuerte, ¿no? Acusándolo de ser misógino, ¿no? Sí. Pero también leí otra en la cual una mujer lo acusaba de ser condescendiente hasta con ella. Como yo veo el mundo, yo creo que, es decir, en la literatura pueden acontecer sucesos que son altamente misóginos. Nosotros podemos leer un cuento o de otra naturaleza, escrito por Bukowski, por Carver, por algún otro escritor, John Cheever, donde flagrantemente se viola a una niña o un niño. Eso no significa que el escritor sea un violador. La literatura es otra cosa y el escritor lo que hace es, de alguna manera, ser un cronista de su tiempo, de lo que él ve, que le provoca ira, ruido, lo que sea, y se siente a escribir sobre eso. Pero uno no puede decir que Hemingway sea un misógino, por ejemplo, hablando de la misoginia. Él en lo personal, yo ignoro cómo sería. Pero muchos de sus cuentos, en sus personajes femeninos de la novela de Por quién doblan las campanas, ahí se escurre la misoginia. Pero sí hay que separar una cosa de la otra, creo yo. Por otro lado, para cualquier escritor, primero es un hombre y después un escritor. Entonces, de pronto puede tomar la literatura como un canal de venganza y vengarse de su madre, que ajustar cuentas y entonces ser en varios cuentos un misógino despiadado. Lo que importa es que la historia esté bien construida, que nos emocione, que nos conmueva, que nos revele otro mundo. Bueno, sí, por ejemplo, déjame recordar algo. Bueno,
En una novela que escribí que se llama Un hilito de sangre, el chico, el personaje protagónico, está fascinado, enamorado de una jovencita que se llama Osbelia. Y entonces él viaja a Guadalajara, porque ella está allá con unos parientes, y viaja a Guadalajara nada más por verla, aunque sea de lejos. Y cuando ella lo ve, se emociona y le hace sentir algo lindo, nada más con la pura mirada, porque una mujer puede hacer lo que quiera de un hombre con los puros ojos. Y bueno, ese pasaje me parece que habla del carácter, de la comprensión femenina. Nada más con decir eso. Estoy intentando acordarme de algún otro donde sea más elocuente esto. En los ojos de los hombres, bueno, el personaje protagónico es una mujer que es pianista y que tiene que ganarse la vida viviendo hasta las últimas consecuencias. Y ella, la figura de su padre es fundamental para que ella pueda ir avanzando, abrirse paso en la vida, lo que es más difícil, y finalmente ser aceptada, y termina trabajando en un prostíbulo donde se le abren las puertas porque toca muy bonito el piano, y es a través de la música y esto que su naturaleza femenina se revela ante el lector. ¿A dónde puede llegar una mujer que solamente persigue la aceptación y la comprensión? Y bueno, ¿acaso alguien le haya dicho algún par de secretos esa historia? Cuando se presentó el libro, precisamente, Ina fue una de las presentadoras. Iba yo un poquito jarra, pero sí, ¿verdad? Pero sí fuiste tú, ¿verdad? Sí. Mira, en última instancia es trabajo, yo así lo veo. Mi mesa donde yo escribo está siempre llena de proyectos literarios que puede comprender poesía, ensayo, un guión, y yo no distingo si hay diferencia literaria o no. Yo tengo que hacer eso. Y suelo terminar lo que principio. Soy un hombre necio, aferrado, y no me gusta dejar las cosas a la mitad. Lo hice una vez cuando empecé a escribir mi primera novela. Me dijo el maestro, fui con Emilio Carballido, el dramaturgo, y le dije, quiero escribir una novela. Y me dijo, ¿tienes un proyecto? No. Entonces, ¿cómo quieres escribir una novela, Eusebio? Primero escríbete el proyecto, de qué se va a tratar, y desglosa los personajes, las atmósferas, todo. Dije, bueno. Y entonces me metí a un bar y empecé a escribir el proyecto. Me tardé como un mes en escribir el proyecto. Y nada más eran como un par de cuartillas, 3 cuartillas, y me harté. Destruí el mentado proyecto y empecé a escribir la novela de Un hilito de sangre, que salió con una gran frescura. Y no había ningún proyecto para escribir esa novela. Por eso digo que la literatura está llena de secretos, porque a algunos les revela un camino y a otros otro. Eso es muy importante considerarlo. No casarse con ninguna idea. Si para partir de un entendido vamos a entender que soy escritor, que yo no me la como doblada, no lo creo.
pero vamos a pensar que soy escritor. Entonces yo me adjudico el epíteto de escritor lírico, que no pasó por una universidad de letras, que no estudió letras en la universidad. Lo contrario de un escritor académico. El escritor académico tiene que ser, se sigue por preceptos, se guía por preceptos. Para mí son cárceles. Yo apuesto por la libertad que te oprime y que te abre. Esa es la mejor libertad, por la que tienes que luchar. Pero los preceptos académicos me dan una hueva sublime. Espero que te haya generado confusión. ¿Sí? ¿Y la música en su literatura? Digamos que es fundamental, porque no es indispensable como el arte sonoro, pero sí fundamental. He escrito libros que están íntimamente ligados a la música. Libros de poesía, como Con olor a Mozart, libros de ensayo, como Con los oídos abiertos, novelas como Temor de Dios, libros de cuentos como Al servicio de la música, El elogio del demonio. O sea que la música me proporciona un jugo de vida, pero no todos los libros que he escrito tienen que ver con música. Escribí también la biografía de mi padre, que se llama Higinio Rubalcaba, violinista. Pero insisto, por ejemplo, el delito de sangre no tiene nada que ver con música, ni acaso este libro de cuentos que tengo aquí, que se llama Gusanos. Son cuentos urbanos, pero no tienen que ver con música. Entonces, ¿pero por qué digo que es fundamental siempre? Porque a veces deliberadamente no escribo sobre música. Tengo las ganas y me aguanto, pero eso le da fundamento a una rebeldía. ¿Me estoy explicando? Y mi trabajo literario, que no... Me doy asco a mí mismo si dijera mi obra la de Borges. Entonces, mi trabajo literario, eso sí puedo decir, va de un lado al otro de la música. Yo tengo un blog y ahí escribo sobre música y es padre porque el chico que lo hace le pone abajo que tú puedes oír música del autor del que yo estoy hablando. Eso es lindo. Una vez que estaba yo dando una charla en Oaxaca, bueno, voy a decir dos cosas. Una vez iba de México a Guadalajara y la azafata me trajo una botella como estas, de Bonafón, ¿no? Y me dijo, esta es un agua especial. Así, ¿eh? Le dije, muchas gracias, desde que el avión iba a despegar. Y hice esto, y le di el trago, y era tequila. Tequila, así solito. Y yo dije, no manches. Llegué jarrérrima. En otra ocasión, bueno, voy a contar tres cosas. En otra ocasión iba yo junto a un señor, y él me dijo, es una lástima que ya en los vuelos no den trago. Simán más me hizo el comentario. Y yo le dije, yo tengo aquí una botellita de muestra de tequila. La comparto, tome. Hombre, muchas gracias. ¿Y usted? Le dije, aquí traigo otra en esta otra. Ah, bueno, salud, salud. Y luego empezamos a platicar y me dijo, yo leí un cuento de una señora que salía en su casa y empezaba a gritar y los niños se escondían y la señora salía alcoholizada. Le dije, yo escribí ese cuento. No, sí,
y resultó un doctor del ISSSTE como muy importante. Nos hicimos amigos, salíamos de pronto y una vez ya no fue y vi en el periódico que le habían metido a la cárcel porque había hecho un fraude, que todo lo que él hacía era fraudulento. Me cayó muy bien. Dije, al fin una persona honorable. Y otra última de estas, bueno, no es última, pero una vez en Oaxaca iba yo a dar una charla y estaba la mesa así, el presentador y la mesa tal cual. Y yo dije, es increíble que estando yo aquí en la tierra del mezcal, no tenga yo a la mano una botella de mezcal. Y no les miento, me moví de mi lugar. Por alguna razón dije, voy a hacer pipí. Fui y cuando regresé la mesa estaba llena de botellas de mezcal. Llena, había como 5 o 6. Y dije, no puede ser, esto es el paraíso. Bueno, estas anécdotas son bonitas cuando hay piedad de parte de la gente que escucha. La piedad es una virtud que a mí me ha abierto las puertas, porque yo publico con cierta relativa constancia, pero no es porque los libros valgan la pena los que yo escribo, es porque el editor me va a entrar y me dice, tú voy a publicar, Eusebio, porque hay que tener piedad de ti. Ve nomás qué cara traes, estás a punto del suicidio. Son una cosa los editores muy peculiares. En una ocasión iba yo sobre Obrero Mundial caminando y pasé frente a un edificio, una casona que tenía el nombre de la editorial. Yo ni siquiera sabía que ahí estaba ese editorial. La editorial se llamaba Aldus. Y dije, yo publiqué aquí un libro. Me metí y dije a la señorita, ¿estará el director del editorial? ¿Quién lo busca? Fulano. Permítame. No, regresó, pasé otra sala, otra antesala, 3 antesalas. Y de pronto ya estaba yo frente a este señor de apellido Sordo, José Sordo. Y me dice, Eusebio, se pone de pie y todo esto, ¿no? ¿Qué te trae por aquí? Dije, bueno, pues es que vine a ver si de casualidad mi novela, que se llamaba Desde la tercera noche, ha generado algunas regalías. Me dijo, ¿cómo? Le dije, bueno, no, pues no es tampoco nada urgente, ¿no? Nada más vine a ver. Y me dijo, aproxímate. ¿Sí? ¿Qué cosa? Si ya viste lo que tengo aquí, arriba de mi lugar, enmarcado, un artículo de periódico. No, ¿ve de quién es? No marches, dije, es un artículo que yo escribí que se llamaba Reglas que las mujeres deben aplicar en las cantinas. Y me dijo, es un homenaje a ti, Eusebio, ¿y me vienes a pedir dinero? No, le dije, olvídalo, no, más bien venía a saludar. Y me despedí, y me dijo, oye, ya que me estaba yendo, ¿sí? Me dijo, cuando vengas trae otra novela inédita, inmediatamente te la publico. Muchas gracias. Porque cuando yo le dije lo de las regalías me dijo, mala pregunta, mala pregunta. Tenía otro editor que me publicó otro libro de cuentos y me acuerdo que íbamos a echarnos el trago y todo eso. Y después íbamos, te llevo a tu casa, vamos, agarramos un taxi. Gracias, David. Íbamos para allá y sacaba un billete de 200, un billete de 500 y me lo daba. Y yo le decía, ¿y esto? Dice, esa cuenta de tus regalías, Eusebio, agárralo. Muchas gracias. Nunca supe cuánto me había dado y además estaba yo jarra. Pero hay editores muy ingeniosos. El punto es que, ¿saben cuál es? No ganarse la vida a través de las regalías. No ganarse la vida, buscar otro trabajo. El escritor debe buscar otras opciones. Trabajar como corrector de estilo.
qué sé yo. Porque si está uno detenido, no avanzas, estás pensando en lo que y cuánto me va a pagar o esto, ¿no? Es absurdo. Bueno, les estoy hablando de varios aspectos que tienen que ver con la literatura, con la escritura y demás. Bueno, tiene algo de sueños que yo tuve en mi juventud, como ser conductor de un automóvil de carreras, que yo siempre quise serlo. Yo en Guadalajara estaba obsesionado con eso en mi juventud. Y también algo de la relación que tiene el personaje protagónico de nombre Gabriel Bonada con las mujeres, porque hasta donde recuerdo se perfilan dos mujeres, ¿no? No me acuerdo ahora del nombre de ellas, pero es una relación absolutamente distinta. Y bueno, elementos por ahí puede haber algo. Generalmente se filtra alguna emoción, alguna anécdota, alguna experiencia en lo que uno escribe, así sea en el más simple cuento o en los aforismos que tanto me gustan. Estoy escribiendo ahora mismo unos aforismos sobre la ventaja de ser perro. No saben ustedes cómo admiro yo a los perros, de verdad, cómo los quiero. Y se prestan mucho para escribir sobre ellos. Los perros tienen tantas virtudes que de pronto se revelan ante uno, ante los ojos. Descubre uno un amor tan profundo. Me dan envidia porque se orinan donde quieren. Yo eso lo hice en mi juventud tanto, pero ahora cada vez es más complicado. Huelen lo que quieren. Son perros. Bueno, sí, actualmente doy como 3, mínimo 3, máximo 4. Ya es algo, ¿verdad? Es increíble la gente los elementos que te encuentras de prospectos de escritor. De verdad, sí me he topado así. Y yo digo, yo tengo que escribir sobre él, porque doy un taller, por ejemplo, daba un taller a un círculo de señoras en Villaverdún por Las Águilas. Y ahí iba yo los jueves, era de 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Y a la mitad de la sesión, la primera vez que yo fui, me sorprendí porque la señora de la casa, la anfitriona, dijo, bueno, vamos a tener un break. Y yo dije, ¿un descanso? Sí, Eusebio, un break. Y dije, bueno, vamos a tener un descanso. Y me dijo, es la hora del vino. Y llevaron vino, bocadillos. Y yo me harté. Y me pareció, así dije, wow, ya salí medio jarrita. Y le dije, ¿hay otra botella o es nada más? No, siempre mínimo 2. Y yo dije, vine a dar al lugar exacto donde tenía que estar. Y del grupo de 10 mujeres, una escribía. Bien, ¿eh? No la hizo con la novela, pero sus cuentos eran buenos. Y ella sabía. Los demás eran puras cosas frívolas, irrelevantes, inocuas. Palabra sobre palabra, que no lleva a ningún lado. Y yo sentía que les hablaba con mi verdad y les entraba por un oído y les salía por el otro.
Han de haber pensado, bueno, este güey, ¿qué? Pero así era. Los sábados tengo un taller que doy allá en Tlalpan, en el barrio de Tlalpan. Es un taller que he venido, primero lo di en una vecindad, en la colonia obrera, y yo escribía entonces, esto ya en el periódico El Financiero tenía yo una columna, y lo anuncié ese taller en mi columna, y era una vecindad, 2 cuartos, y empezaron a llegar los chavos. Y había como 40, inundaron toda la vecindad y entonces tuve que poner reglas. Yo que soy enemigo de las reglas, y dije, bueno, el requisito es que traigan un pomo. El que traiga trago se queda al taller, el que no, pues ya cuando le robes un pomo a tu jefe o lo que sea, ya vienes. Se convirtió en el taller etílico de la Ciudad de México. En serio, tuvo un éxito sensacional. Ese taller, desde que empezó, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuál? El de los sábados. Pues no sé, yo creo que 10 años, más o menos 10 años. Ah, no, pero ya eso lo hacía en la vecindad. Claro, se aprende más de la derrota, porque tocas de alguna manera el fondo de ti mismo. El que vive en la derrota vive en un estado de inclemencia. No sabe de dónde va a venir la burla ese día. Y sobre todo si tiene la capacidad de burlarse de sí mismo.